Chapter 16. Chapter 16. Strange Whisper. Minutos antes de la llegada de Bilbo, tenías razón, venir aquí fue una pérdida de tiempo. Dwalin estaba molesto, no entendía por qué Gandalf le había recomendado a un hobbit cobarde que solo les hacía perder el tiempo. En realidad, no fue una pérdida de tiempo. Al menos un aventurero se unió al equipo, dijo Gilly mientras le levantaba el pulgar a Aldril. No solo eso, también pude ganar 2 apuestas, jaja, respondió alegremente Bofur mientras levantaba la cabeza en señal de burla. Oye, Bofur, solo ganaste la competición de anoche. La apuesta sobre si el hobbit vendrá aún no ha terminado, respondió Glóin molesto, pero la realidad era que estaba un poco nervioso ya que no había señales de que el hobbit los alcanzara. Confió en Aldril porque le había hecho ganar una apuesta la noche anterior, pero conforme pasaban los minutos empezó a dudar si era correcto apostar a favor del hobbit. Jaja, fuiste una tontería al apostar a su favor, Glóin, aunque admito que el señor Bolsón nos preparó una suntuosa cena anoche. Pero eso no significa que tenga el coraje de correr riesgos en nuestra aventura. El comentario de Dwalin hizo que varios enanos asintieran en señal de aprobación. Aunque el hobbit era agradable, la cobardía que mostraba hacía que no les agradara del todo. Lo que más odian los enanos es la cobardía, pues para ellos es una clara muestra de debilidad. Prefieren morir luchando que salvarse huyendo, así lo demostraron en la batalla de Asan-Ulvisar y en la batalla de los 5 ejércitos, en la que a pesar de verse en inferioridad numérica, solo hizo falta que Thorin se alzara y los liderara para luchar hasta el final. Han pasado varios minutos y el hobbit no ha aparecido, así que ve a buscar esas monedas de inmediato. Espera unos minutos más. ¿Quieres esperar solo porque apostaste a su favor? Jaja, quizá ganaste la apuesta de anoche, pero esta vez la perderás porque eres un idiota. ¿A quién llamas idiota? Era casi mediodía, la luz del sol daba un ambiente tranquilo al bosque, el equipo de la expedición estaba hablando de la apuesta. Los que habían apostado a favor de Bilbo empezaron a sacar sus monedas, pues habían perdido la esperanza de que apareciera. Las únicas excepciones fueron Gandalf, Aldril y Balin, que fueron más pacientes y esperaron la llegada de Bilbo. Y no pasó mucho tiempo, porque justo cuando los enanos se preparaban para dividir la apuesta, una voz familiar vino desde atrás, lo que hizo que todos se detuvieran. Lo firmé. Una figura baja que llevaba un abrigo color burdeos y una mochila sin abrochar corría descalza y agitaba algo en la mano. Jaja, mira, el señor Bolsón sí que vino. Gilly, muy alegre, se giró para mirar a los otros enanos, que tenían cara de pocos amigos, pues habían perdido la apuesta. Maldita sea, perdió otra vez. Lo que ganaste anoche lo perdiste ahora, Bofur, jajajaja. Fue simplemente mala suerte. Mientras los enanos conversaban, Bilbo llegó agitando el contrato. De pie, cerca de los enanos, se incorporó sobre sus rodillas por el cansancio y le entregó el contrato a Balin, quien al recibirlo sacó unas gafas para leer y buscó la firma de Bilbo. Al ver la firma miró a Bilbo y con una sonrisa le dijo: «Bienvenido a la expedición de Thorin Escudo de Roble, señor Bolsón». Tras las palabras de Balin, todo el grupo de expedición rió educadamente. Un hobbit que nunca ha viajado muy lejos puede renunciar a su vida tranquila, cómoda y relajada, y eso merece admiración. Al menos el coraje que demostró hizo que los enanos lo respetaran un poco. Dale un ponji. Thorin miró a Bilbo y había un dejo de satisfacción en sus ojos. Aunque todavía se oponía a que los acompañara, reconoció el coraje que demostró al aceptar ir con ellos. Punto de vista de Bilbo. Nunca antes había participado en batallas ni aventuras, y mucho menos montado en ponji. Sé que el ponji es más seguro que un caballo, pero aún así no pude evitar ponerme nervioso. Quise declinar y decirles que no era necesario, que era buen caminante y que no hacía falta que me dieran un ponji, pero no me dejaron hablar ya que el enano de barba blanca al que le di el contrato rápidamente me pasó un ponji. Afortunadamente, el pony era de mi tamaño, por lo que no fue difícil montarlo. Mientras ordenaba mis cosas para estar más cómodo, escuché la voz del enano de barba blanca, que me enteré que se llamaba Balin. «Oye, Dwalin, es hora de que pagues». Ante sus palabras, una bolsa de monedas pasó rozando mi cara y así continuaron lanzando bolsas de dinero de un lado a otro. ¿Qué pasa? Con cara de confusión me giré para mirar a Gandalf, que no sabía en qué momento se había puesto a mi lado. Hicieron una apuesta, apostaron a que no vendrías. La mayoría apostaron en contra. Las palabras de Gandalf me dejaron sin palabras. Por supuesto, ¿por qué no me di cuenta? Anoche hicieron lo mismo, apostando por la competencia de Aldril y Gilly. Pero yo tenía curiosidad. ¿Gandalf habría estado a mi favor o en mi contra? Para saciar mi curiosidad, pregunté: ¿y tú, Gandalf, estabas a favor o en contra?
Tan pronto como terminé de hablar, una bolsa de dinero fue arrojada hacia Gandalf, quien me miró con una sonrisa. Por supuesto que sí, nunca dudé de ti, me dijo mientras guardaba la bolsa en su túnica. Mientras me sentía halagado por la confianza de Gandalf, el hombre de mirada aterradora pero amable se acercó a mí. Sus palabras me sorprendieron de una manera gratificante. Othur, solo faltas tú, dijo para luego coger una bolsa que me arrojó el enano que me había contado lo de Smaug y me hizo desmayar del miedo. Al notar mi mirada, el hombre me dio una sonrisa mientras agitaba la bolsa de monedas. Yo también apuesto por ti, Bilbo. Fue agradable que no solo Gandalf confiara en mí. Es cierto que tiene sus ojos aterradores, pero es una persona amable. 2. Gracias por vuestra confianza, dije mientras les regalaba a ambos una sonrisa. Punto de vista de Aldril. De nada, seremos compañeros de aventuras a partir de ahora, dije casualmente, pero la verdad es que si no supiera la trama, también hubiera apostado en contra de Bilbo, ya que su comportamiento de anoche dio la impresión de que no se arriesgaría a dejar la comodidad de su hogar para emprender una aventura muy peligrosa. En realidad no me disgustaba, ni tenía intención de menospreciar a Bilbo como lo hacían los enanos, ya que sabía que era el personaje principal del Hobbit. Además, Bilbo estaba demostrando que la gente pequeña puede lograr grandes cosas. Además, será el portador supremo del anillo único y el único en este momento capaz de protegerse de la influencia maligna que provoca. 14. Observé cómo el pequeño Hobbit permaneció en silencio durante unos segundos mientras agachaba la cabeza y murmuraba: compañeros aventureros. Me hizo reír cuando empezó a asentir rápidamente y luego levantó la cabeza y dijo con decisión: ¿sí? Ahora soy un miembro del equipo y mi propia aventura ha comenzado. Tal vez pueda lograr los mismos logros que mi tatarabuelo y mi tatarabuelo en el futuro. Ciertamente no sabía qué estaba pasando por la mente de Bilbo, pero estaba un poco perdido en mis pensamientos mientras pensaba que, si la trama sigue sin cambios, el anillo único todavía está en manos de Gollum, quien se encuentra en lo profundo del reino de los goblins. Si realmente llegamos al reino de los goblins, ¿debería arrebatarle el anillo único a Gollum antes que Bilbo? 14. La Tierra Media es un mundo con dioses, y no sé si mi decisión hará que cambien el destino que posiblemente han impuesto y, en consecuencia, se enojen y terminen matándome. 11. Mientras pensaba en esta pregunta, un hermoso pájaro blanco se posó en mi hombro y pude escuchar una voz suave y hermosa que me decía: ese no es el brillante destino que te espera. 8. Al oír la voz, miré a mi alrededor y vi que el pájaro blanco se alejaba volando, mientras una de sus hermosas plumas se posaba en mi hombro. Al recogerla, sentí mucha calma y un toque de amor, como si fuera el abrazo de una abuela o una madre. ¿Qué demonios fue eso? Me dije a mí mismo mientras veía al pájaro volar hacia el horizonte. Mientras veía al pájaro alejarse, un recuerdo del antiguo Aldril apareció en mi mente. Escena de flashback. En un pequeño pueblo rodeado de frondosos bosques, un Aldril fue visto cuando era niño en un claro acompañado de un pájaro blanco. No hace mucho, Aldril había presenciado a varios niños escoltados por sus padres, mientras mostraban sonrisas y gestos cariñosos. Aldril había crecido en un orfanato, donde nunca había recibido cariño. Los cuidadores eran indiferentes con los niños, por lo que no era un buen ambiente para crecer. Así que, ante tan alegre escena, Aldril sintió un vacío en su corazón que le hizo correr al bosque a desahogar su tristeza. Era una tarde soleada. Mientras corría por el bosque, abrumado por la tristeza y las lágrimas que no podía contener, Aldril se sentó en un claro y dejó que sus lágrimas fluyeran libremente. Las hojas de los árboles parecían susurrar palabras de consuelo mientras una suave brisa acariciaba su angustiado rostro. En medio de su dolor, un hermoso pájaro blanco descendió del cielo y aterrizó suavemente frente a él. Con un suave aleteo, el pájaro se secó las lágrimas con sus suaves plumas, como si comprendiera el sufrimiento de Aldril y quisiera ofrecerle consuelo. Sorprendido por la presencia del pájaro, Aldril sintió una extraña calidez y un consuelo que nunca antes había experimentado. Sin decir una palabra, Aldril y el pájaro se miraron profundamente a los ojos y, en ese momento, sintió una conexión inexplicable, como si el pájaro fuera alguien cercano a él. Después de secarse las lágrimas, Aldril observó cómo el pájaro volaba hacia el horizonte. Ahora más tranquilo, se levantó y regresó al orfanato, donde ni siquiera les importó lo desaliñado que lucía. Fue durante la mañana del otro día cuando una amable anciana apareció en la ciudad. La anciana fue al orfanato donde adoptó a Aldril. Ciertamente Aldril estaba un poco asustado al principio, pero se calmó al sentir ese cariño que había sentido con el pájaro el día anterior. Desde ese día, la anciana lo crió como a un hijo, hasta que creció.
Cuando cumplió 16 años, la anciana desapareció misteriosamente. Ese día, Aldril estaba bastante deprimido, ya que se sentía abandonado, pero en su momento de tristeza apareció nuevamente el pájaro de su infancia. Se posó en su hombro y frotó su cabeza contra la cara de Aldril, como para consolarlo. Después de que su estado de ánimo mejoró, el pájaro se fue nuevamente y no lo había vuelto a ver hasta hoy. Presente. Entonces, desde mi infancia has estado ahí, murmuré mientras veía al pájaro alejarse. ¿Quién fue el Aldril original? O mejor dicho, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Transmigré o reencarné y hace solo 2 meses recuperé los recuerdos? Surgieron un sinfín de preguntas. Espero encontrar respuestas. He visto que muchas personas están molestas porque el MC no bebe ni fuma, ¿realmente están molestos por eso? 32 Yo personalmente nunca he fumado, la única vez que bebí me dio asco y desde ese momento no volví a beber nunca más. 23 De todos modos, este capítulo deja una gran pista sobre el origen del MC. 7. Punto de vista general. Sin prestar atención a los pensamientos de Aldril, el grupo de expedición siguió adelante. Acababan de salir de Hobbiton y apenas era mediodía. Todo el grupo estaba alegre, ya que era el primer día de su gran viaje. Sin embargo, el cielo, originalmente despejado, comenzó a nublarse e inmediatamente empezó a caer una fuerte lluvia, como dándoles la bienvenida a su primer día de viaje. Justo después de salir del bosque, todos los miembros del equipo parecían ratas mojadas bajo la lluvia. Las condiciones en las que se encontraban hicieron que Bilbo perdiera el entusiasmo por la aventura. Si seguimos caminando bajo la lluvia, podríamos enfermarnos, ¿por qué no buscamos un lugar donde resguardarnos de la lluvia? Sugirió Bilbo, mientras las gotas de lluvia cegaban ligeramente su visión. Ante su sugerencia, Thorin habló con tono indiferente. Señor Bolsón, esta es una de esas lluvias de verano. No durará mucho, además no hay ningún lugar donde refugiarse. Solo espere a que pase la lluvia. Complementando los comentarios de Thorin, Kili se volvió hacia Bilbo y con una mirada burlona le dijo: un poco de lluvia no nos afectará, Bilbo. Al contrario, estar expuesto te hará un poco más fuerte. Escéptico ante lo que decía Kili, Bilbo miró a Aldril para ver si era cierto. ¿Es cierto que la lluvia te hará más fuerte? Sacudiendo la cabeza, Aldril quiso divertirse un poco y le dijo a Bilbo una mentira piadosa. Tal vez. Después de todo, he tenido viajes con mucha lluvia y ahora puedes ver lo fuerte que soy. Asintiendo, Bilbo levantó su rostro hacia el cielo, permitiendo que las gotas de lluvia lo golpearan directamente en la cara, como si estuviera aceptando la lluvia. Al observar el comportamiento de Bilbo, muchos de los enanos comenzaron a reír. Sus risas hicieron que Bilbo los mirara con extrañeza. Eres demasiado inocente, Bilbo. Por supuesto que estamos bromeando, dijo Aldril, mientras sacudía la cabeza y reía un poco. Al escuchar lo que dijo Aldril, Bilbo frunció el ceño levemente, molesto por la broma que le habían hecho. No le des demasiadas vueltas, Bilbo. Esto es parte de la aventura. Nos esperan climas aún más extremos, le recordó Gandalf. Bueno, parece que la aventura es un poco diferente a lo que imaginaba, murmuró Bilbo. La lluvia se intensificó aún más, lo que hizo que los expedicionarios se sintieran un poco incómodos, ya que pensaban que la lluvia pararía en pocas horas. Pero, por el contrario, se intensificó. Oye, señor Gandalf, ¿no puedes hacer que pare la lluvia? Preguntó Dori en voz alta, ya no soportando la lluvia. Estas fuertes lluvias no se detendrán hasta que cesen de forma natural. Si quieres cambiar el clima, deberías buscar a otros magos, respondió Gandalf, mientras se pasaba la mano por la cara para limpiar algunas de las gotas que le nublaban la visión. ¿Otros? Preguntó Bilbo, que iba al lado de Gandalf. ¿Otro qué? ¿Hay otros magos además de ti? Gandalf giró la cabeza para mirar a Bilbo. Por supuesto que hay otros. Somos 5 en total. El más poderoso entre nosotros es Saruman, el mago blanco. Están los 2 magos de túnica azul, pero he olvidado sus nombres. El otro es Radagast, el mago marrón. 3 Lo de los magos de túnica azul era cierto. Gandalf no recordaba sus nombres, solo recordaba que habían viajado con Saruman hacia el este, más allá del mar de Run, y no sabe qué les pasó. 3 Entonces, ¿qué hacen los demás? ¿Siguen siendo viajeros como tú? Bilbo, como un hobbit curioso, no dejaba de hacerle a Gandalf todo tipo de preguntas sobre los magos. Y como Gandalf era bondadoso, siempre respondía a las diversas preguntas de Bilbo con una sonrisa. Aldril, aficionado al conocimiento, no se perdió la conversación que mantenían Bilbo y Gandalf.
Incluso se sumó a ella haciendo una pregunta que le carcomía el corazón al recordar al pájaro blanco de su infancia. Por cierto, Gandalf, tengo una pregunta, ¿sabes algo sobre un pájaro blanco que brilla como una estrella incluso a plena luz del día? Ante la pregunta de Aldril, Gandalf lo miró pensativo, mientras se acariciaba la barba mojada. Déjame pensar. Solo me viene a la mente la dama Elwin la Hermosa, una mujer que fue bendecida por el gran Valar Ulmo. Fue bendecida con el don de convertirse en un pájaro blanco que irradia belleza y una luz comparable a las estrellas. 6. Ella es la esposa de Arendil, de quien ya te he hablado, y por lo tanto la madre del señor Elrond de Rivendell. ¿Por qué lo preguntas? Después de la explicación, Gandalf miró a Aldril con una mirada interrogativa. 1. No hay razón. De niño pensé que había visto un pájaro igual a ese, pero creo que fue solo mi imaginación. Respondiendo con cierta efusividad, Aldril no habló más sobre el tema, pero reflexionó sobre lo que decía Gandalf. Al reunir todas las pistas, Aldril sintió que estaba cerca de descubrir quién era en realidad. Necesitaba buscar respuestas y aprovecharía el breve tiempo que la expedición estaría en Rivendell para obtenerlas. 2. Gandalf sabía que Aldril le ocultaba algo, pero no lo presionó para que hablara, porque él también estaba empezando a sospechar que los orígenes de Aldril podrían no ser simples. Media hora después. Tal como Thorin había dicho, la fuerte lluvia que había puesto incómodos al grupo cesó. Las nubes que oscurecían el cielo comenzaron a dispersarse y los rayos del sol cayeron sobre la tierra, brillando intensamente. Después de que dejó de llover, la atmósfera comenzó a animarse, ya que los enanos comenzaron a bromear entre ellos sobre lo mojados que se veían. También estaban atentos a alguna posible bestia salvaje que pudiera convertirse en una porción extra de comida, si se atrevía a atacarlos. Al ver que el ambiente se había vuelto más animado, Aldril aminoró el paso y, queriendo saber más sobre los aventureros, se acercó al enano Balin. Señor Balin, espero que pueda hablarme del aventurero Tindómiel. De buen humor, Balin recordó que una noche antes ese joven se había mostrado muy interesado por la aventurera, por lo que le dijo alegremente. Claro, empezaré diciendo que Tindómiel es hija de Elros, primer rey de Númenor. Hay muchas aventuras suyas documentadas. Las más famosas fueron cuando se enfrentó a un gran basilisco del este, una enorme criatura capaz de asesinar con la mirada. 2. Con el paso de los años realizó más hazañas, como la vez que se enfrentó a un temible dragón del sur, donde se ganó el nombre de la matadora de dragones. Además de que se decía que su belleza era comparable a la de la hermosa elfa Galadriel, se decía que su cabello era tan negro como la noche, brillando como la luz de las estrellas. Y así, Balin comenzó a describir diversas hazañas de Tindómiel, mientras Aldril escuchaba muy feliz, sintiendo una inexplicable sensación de familiaridad cada vez que se pronunciaba el nombre del aventurero. Aunque quedó un poco decepcionado al saber que hace unos años desapareció y no se sabe qué fue de ella, tampoco saben si se casó o tuvo hijos. 6. Debido a las grandes hazañas que realizó se le hizo famoso el nombre de aventurera y a la vez son muy pocas las personas que han ostentado ese título. Un mes después. En un espeso bosque, Aldril sostenía su arco y se escondía con mucho cuidado detrás de un árbol. No muy lejos, el enano Kili, también blandiendo un arco y una flecha, se agazapaba cuidadosamente detrás de la maleza. Un poco más adelante, 7 u 8 corpulentos ciervos comían hierba. El instinto innato hizo que los ciervos miraran hacia arriba y a su alrededor con mucha cautela. Aldril levantó la mano para hacerle un gesto a Kili. Kili asintió con la cabeza en respuesta a la señal de Aldril, se colocó en un escondite adecuado y esperó. Tras esperar unos segundos en silencio, Aldril aprovechó el momento en que el ciervo bajó la cabeza para seguir comiendo y disparó sus flechas. ¡Mierda, mierda! Las 2 flechas preparadas salieron disparadas, trazando una línea recta y alcanzando las cabezas de los 2 ciervos. Kili no se quedó atrás y disparó la flecha preparada, que alcanzó a otro ciervo en el estómago, hiriéndolo. El otro ciervo, al ver el ataque, huyó. 6. Cuando los 2 regresaron al campamento de descanso temporal cargando 3 ciervos, los demás los saludaron con gran alegría. Ha pasado un mes desde que dejamos la comarca y algo me dice que tarde o temprano nos encontraremos con los orcos, pensó Aldril, mientras les dejaba los ciervos para que los demás enanos pudieran preparar la cena. 2. Pronto comenzará la persecución y Gandalf nos conducirá a Rivendell, donde encontraré respuestas a mis preguntas, dijo, mientras miraba el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Un capítulo sorpresa. En este capítulo he dado muchas pistas sobre Aldril, así que comentad vuestras deducciones.
También aprovecho para agradecer inmensamente a mis suscriptores de Patreon, su apoyo me hace tomar esta novela más en serio y ser constante. Por la noche los miembros del equipo de expedición estaban acampados en un desierto montañoso, donde solo se podían ver rocas por todas partes. Los ciervos cazados por Aldril y Kili fueron tomados por los enanos para prepararlos para la cena, así como para preparar raciones para el camino. La adición de carne de ciervo, así como una variedad de verduras y hortalizas, hizo que la cena de hoy fuera muy abundante, aunque naturalmente las cenas de los enanos suelen ser así, ya que tienden a comer mucho. TSSSSSSS. Sobre una base improvisada hecha con piedras colgaba una olla. Debajo, el crujido de la madera hacía hervir de vez en cuando la sopa de carne que hirvió a fuego lento. Esta olla de sopa de venado desprendía un aroma delicioso, que hizo gruñir los estómagos de varios enanos. La cena fue un momento de relax para el grupo de expedición tras pasar un día entero caminando por estas áridas montañas. Por supuesto, a pesar del relax, el grupo de expedición no bajó la guardia, ya que se adentraron en territorio donde se habían avistado varios grupos de orcos. Mientras los enanos preparaban la cena, Aldril estaba en lo alto de una roca, no lejos del campamento, disfrutando de la fresca brisa del atardecer y también haciendo guardia. Con un poco de curiosidad, Aldril abrió su sistema y se centró en la exploración del mundo, que solo había subido muy poco, casi nada. Escaneo mundial. 0,41% 1. Ya ha pasado un mes y no he ganado ningún punto de atributo a pesar de haber matado a todos esos ciervos y osos en el camino. Al menos la exploración del mundo ha aumentado un poco, pensó Aldril, con una actitud positiva. Hace unos días la exploración mundial subió un 0,01% y él se muestra agradecido, aunque sea un porcentaje pequeño. Aldril suspiró al ver a los enanos. Después de demostrar sus habilidades con el arco, le asignaron la tarea de ser el cazador del equipo junto con Kili. Aldril. En su momento de contemplación, se escuchó un grito que lo llamaba. Al darse la vuelta, vio que la cena estaba lista y lo llamaban para que fuera a comer con ellos. Acercándose a ellos, Aldril llenó un tazón de sopa de venado, se sirvió un vaso de vino de frutas y comenzó a disfrutar de un momento de relajación. Mientras disfrutaba de su cena, Gloin se puso de pie y, con su copa en alto, dijo: por Aldril y Kili, que lograron traer una buena porción de carne que nos permite disfrutar de esta cena. Oye, Gloin, ya has bebido bastante. ¿Sí? No tenemos suficiente vino para brindar por cada cena. Podemos brindar con agua. Tal vez sea posible que te emborraches con eso, jajaja. Estoy de acuerdo. Ja, 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 ja. Los chistes de los enanos alegraron el ambiente, haciendo reír a todos. Había pasado un mes desde que el equipo había abandonado Hobbiton. Como habían entrado en las montañas salvajes y, por lo tanto, en un posible territorio orco, no había ningún pueblo en el medio. Como todos están en las montañas salvajes, no hay aldeas ni pueblos a lo largo del camino, por lo que las bebidas que trajeron los enanos se consumieron muy rápidamente. Actualmente queda una gran cantidad de alimentos secos que son fáciles de transportar y conservar, como algunas verduras secas, patatas y carnes secas. En cuanto a las bebidas, es fácil ver por qué se consumían rápidamente. Después de todo, los enanos solían beber mucho. Después de cenar, la noche se volvió más tranquila, sin ruidos. Solo se escuchaba el viento fresco de principios de otoño. Aldril, Bilbo y Gandalf estaban sentados en lo alto de una roca, disfrutando del cielo nocturno. Mientras Bilbo y Gandalf disfrutaban fumando, Aldril estaba bebiendo vino de frutas. Nunca había bebido alcohol antes, pero hace unas semanas lo animaron a beber vino de frutas y quedó satisfecho con el vino. Ah, fumar esta noche seguro que es relajante, dijo Bilbo, mientras cerraba los ojos agradablemente. Riendo levemente, Aldril le ofreció un poco de vino a Gandalf. ¿Quieres un sorbo? No, gracias. Tengo un poco aquí, declinó Gandalf mientras agitaba una cantimplora que sacó de su túnica. Aldril se levantó, se estiró y bajó de la piedra. Está bien, me iré a dormir, recuerda que es tu turno de hacer guardia, Bilbo. No te duermas. Bilbo abrió los ojos sorprendido y dio un respingo. ¿De verdad es mi turno? Pero no soy bueno haciendo guardia, dijo rápidamente, pero sus protestas cayeron en saco roto, ya que Aldril se limitó a agitar la mano con desdén. Sabía que, aunque Bilbo no era bueno haciendo guardia, estaban él y Gandalf, que tenían buenos instintos y podían saber fácilmente cuando habría peligro. Al ver que Aldril se iba y el rostro nervioso de Bilbo, Gandalf se rió. No pienses demasiado, Bilbo. Si ves algo extraño, simplemente grita.
A medida que la noche se hacía más oscura y la luna desaparecía entre las nubes, se podía ver una fogata ardiendo en el campamento improvisado y alrededor de ella se podían ver varios enanos durmiendo. Solo un pequeño hobbit estaba despierto y miraba nervioso a su alrededor. A su lado estaba Gandalf durmiendo. Todo estaba en silencio, como si el mundo entero se hubiera quedado dormido. Esto puso aún más nervioso a Bilbo. Frente a Bilbo, estaba Aldril apoyado contra una roca, con su espada y su arco a su lado. En ese momento, Aldril abrió los ojos, ya que había sentido una sensación de peligro. Al poder ver bien en la oscuridad, Aldril pudo identificar a un grupo de orcos en lo profundo del bosque que avanzaban en silencio hacia ellos. En ese momento, sin dudarlo, se levantó y agarró su arco. Esta acción puso nervioso a Bilbo, que no pudo decir nada ante el grito de Aldril que hizo que todos en la fiesta se despertaran. Orcos. Shis. Después de su grito, disparó una flecha que impactó a un orco en la cabeza y lo mató. Al oír el grito de Aldril, todos los miembros del equipo se pusieron de pie. Los orcos, al verse expuestos, dejaron de guardar silencio y corrieron a enfrentarse al grupo. Sin tener tiempo de pensar en por qué la trama era diferente a la que recordaba, Aldril volvió a disparar una flecha, matando con éxito a otro orco. Todo este proceso ocurrió en apenas unos segundos. La docena de enanos que fueron seleccionados para participar en la expedición de restauración eran enanos que habían experimentado algunas peleas con los orcos en el pasado y los más jóvenes eran enanos con buenas habilidades con la espada. Después de ser despertados por el grito de Aldril, reaccionaron inmediatamente sin entrar en pánico. Simplemente tomaron rápidamente sus armas y se enfrentaron a los orcos. Capítulo sorpresa para las 200 piedras de poder. ¿Qué te parece mi forma de escribir? He descubierto que, a diferencia de otros autores, me centro mucho en los diálogos. 15. Punto de vista general. Se dispararon 2 flechas más, dirigidas directamente a los 2 orcos más cercanos. Después de disparar las flechas, los 2 orcos emitieron un gemido cuando sus cuerpos se ablandaron y cayeron muertos. El enano Gloin se levantó apresuradamente y agarró su hacha para prepararse para la pelea, pero cuando miró hacia arriba vio a 2 orcos caer a sus pies. Un poco sorprendido, vio que había 2 flechas incrustadas en el centro de las cejas de los orcos. Giró ligeramente la cabeza y le hizo un gesto con el pulgar hacia Aldril. Bien hecho, Aldril, pero esos orcos eran míos. En su momento de distracción, no se dio cuenta de que otro orco se acercaba a paso rápido hacia él mientras levantaba su espada. ¡Mierda! Gloin vio que Aldril levantaba su arco y disparaba nuevamente en su dirección, por lo que se sobresaltó un poco y solo pudo escuchar el sonido de un gemido detrás de él. ¡Uk! Al darse la vuelta, vio a un orco parado detrás de él, sosteniendo su espada en alto, mientras tenía una flecha incrustada en su ojo. No te distraigas, Gloin, es un error de novato hacerlo, dijo Aldril con una sonrisa mientras continuaba disparando flechas a los orcos que se acercaban. Maldita sea. ¿Acabas de llamarme novato? Te mostraré lo equivocado que estás. Vamos, malditos orcos. 3. Molesto por lo que dijo Aldril, Gloin gritó y corrió hacia los orcos sin pensarlo 2 veces. Al acercarse al primer orco, levantó su hacha y con gran fuerza la hundió profundamente en el hombro del orco, quien soltó un grito de agonía antes de morir. Sin detenerse, Gloin sacó el hacha del hombro del orco y giró sobre sí mismo para matar a otro orco que se acercaba a su flanco izquierdo. ¡Mierda! Otra flecha fue disparada y, con ella, murió un wargo que se acercaba rápidamente hacia Aldril. La muerte del wargo provocó que su jinete cayera y quedara aplastado por su peso. La destacada actuación de Aldril hizo que el líder del equipo de exploración orco le prestara atención, ya que este humano era molesto y ya había matado a muchos de su grupo. Por lo tanto, gritó: «¡Al humano! ¡Maten al humano!». Después de su grito, una docena de wargs salieron del bosque y cargaron hacia el campamento, lo que ciertamente fue una sorpresa. Los wargs no atacaron al grupo desde el principio, ya que los orcos querían hacer un ataque silencioso. Al ser demasiado ruidosos, los wargos los dejaron en el bosque mientras ellos se acercaban sigilosamente. Ahora que la pelea había comenzado y los enanos habían sido alertados, ya no era necesario un ataque sorpresa, por lo que los feroces lobos wargos salieron del bosque para unirse a la lucha. Al recibir la orden del líder, los wargs cambiaron su trayectoria y fueron directo a matar a Aldril. Chis, chis, chis. 1. Dispararon 3 flechas seguidas y mataron a 3 wargos. Aldril, al ver que se acercaban rápidamente, colgó el arco y desenvainó rápidamente su espada y se preparó para el ataque. Venid, malditos bastardos.
Esta sería la primera vez que probaría su espada de plata, otorgada por el sistema, y donde pondría en acción el estilo de espada de la escuela del lobo que aprenden los brujos para luchar contra los monstruos. Justo cuando sacó su espada, vio a un orc saltar y abalanzarse sobre él, por lo que rápidamente saltó hacia la derecha y esquivó el ataque del orc. Después de esquivar, blandió ágilmente la espada y, con un destello plateado dado por el efecto de la luz de la luna, la cabeza del jinete orco fue cortada con facilidad, demostrando el filo aterrador de la espada. Sin tener tiempo de maravillarse de la facilidad con la que cortaba, hundió la espada en la cabeza del warg que se había girado para atacarlo. Sin darle un respiro, otro warg saltó para atacarlo, pero esta vez Aldril trazó un arco horizontal, casi partiendo al lobo wargo en dos. Silbido. Cuando estaba casi partido en dos, el vientre del warg liberó todas sus entrañas, provocando que éstas se dispersaran y casi aterrizaran en el rostro de Aldril, quien las esquivó dando un paso hacia atrás. ¡Qué asco!, dijo Aldril mientras decapitaba al orco que montaba al lobo wargo que ahora yacía a sus pies. Mientras decapitaba al orco, otro se le acercó por detrás y, con un grito, blandió su espada contra Aldril. Ante el ataque del orco, Aldril levantó su espada y ambas espadas chocaron, produciendo un sonido de choque. Tintinar. Tos. Los dos forcejearon durante unos segundos, hasta que Aldril lo arrojó con fuerza hacia atrás y le clavó la espada en el estómago, logrando matar a otro orco. En ese momento, dos wargos sin jinete corrieron hacia él. Punto de vista de Aldril. Sin duda me sorprendió mucho la eficacia de esta espada. Me permitía atravesar a estos lobos y orcos con bastante facilidad. Era como cortar mantequilla con un cuchillo caliente. Mientras observaba a otros dos wargs correr hacia mí, sentí un poco de nerviosismo, pero al mismo tiempo fue muy emocionante. 2 contra 1, una batalla justa, malditas bestias, murmuré mientras me preparaba para el inevitable encuentro. 3 no tenía ninguna duda de que, con el tamaño de estos wargos, sus afiladas uñas y sus largos colmillos, podrían asesinarme fácilmente si era descuidado. Era inútil preocuparse por eso ahora, ya que esos bastardos ya se habían precipitado hacia mí. Con un escalofrío que me invadía, avancé hacia ellos. Vamos, bastardos. Me arriesgué y cargué hacia ellos, apreté mi espada con ambas manos y golpeé con todas mis fuerzas al primer lobo wargo. Silbido. Con mi fuerza y el filo de la espada, corté la cabeza del primer warg. Mientras lo decapitaban, el cuerpo del warg cayó y se retorció por la memoria muscular antes de morir. Después de cortarle la cabeza, volví mi atención al otro warg, que había saltado para atacarme. Preparándome para esquivar, una luz se disparó detrás de mí, causando que el warg fuera empujado lejos y quedara inmóvil. Auge. Al darme la vuelta, vi a Gandalf, que había lanzado un hechizo con su bastón, que todavía brillaba con una luz blanca que se atenuaba lentamente. Maldita sea, Gandalf, tienes que enseñarme a hacer eso. Dije mientras me acercaba de Gandalf y me paraba a su lado. Ciertamente no mostraron toda su grandeza en las películas. Por lo poco que logré ver en esta pelea, es bastante hábil con su espada y su bastón, además de que mata orcos con bastante facilidad. Jaja, tal vez te enseñe, me dijo mientras nos preparábamos para luchar contra los orcos que venían en docenas hacia nosotros. No entendí cómo habían aparecido tantos orcos. Un grupo de exploración no sería tan numeroso, ¿verdad? Gandalf sostenía una espada larga en una mano y su bastón en la otra, mientras yo usaba ambas manos para sostener mi espada de plata. 6 Graa. Los orcos se lanzaron contra nosotros rugiendo. Gandalf atravesó a un orco con su espada mientras que, con su bastón, golpeó a otro, haciendo que su cabeza girara 180 grados. La precisión y la fuerza de sus movimientos eran asombrosas, demostrando la habilidad de un guerrero experimentado. Yo, por otro lado, decapité a otro orco con un solo movimiento fluido. La sangre salpicó el aire a mi alrededor. Moví mi espada rápidamente y tracé un corte diagonal hacia otro enemigo, destrozando su armadura con la fuerza de mi golpe. El grupo de orcos comenzó a rodearnos, sus gruñidos eran lo único que podíamos oír. Gandalf y yo nos posicionamos espalda con espalda, girando lentamente mientras enfrentábamos a los enemigos. Nuestros movimientos estaban perfectamente sincronizados, una danza mortal que demostraba lo bien coordinados que estábamos, como si hubiéramos librado innumerables batallas juntos. Gandalf lanzó un hechizo con su bastón, una ráfaga de luz cegadora que hizo volar a varios orcos. Aprovechando la distracción, avancé con una serie de golpes rápidos, cortando y apuñalando a los orcos que se acercaban demasiado. Un orco intentó atacarme por detrás, pero Gandalf, con un elegante giro, lo derribó con un golpe de su bastón antes de que pudiera alcanzarme. Izquierda.
grité mientras lanzaba una de mis dagas hacia un orco que planeaba atacar a Gandalf desde la derecha. Siguiendo mi advertencia, Gandalf blandió su espada e interceptó al orco que planeaba atacarlo furtivamente. Vi cómo sus espadas chocaban. Tintinar. 2. Tras el enfrentamiento, Gandalf, con mucha técnica, logró desarmar al orco para finalmente apuñalarlo. La batalla continuó durante un rato. Gandalf y yo, una combinación letal, parecíamos invencibles. Cada orco que caía a nuestros pies era un testimonio de nuestra habilidad. Al ver su número bastante reducido, los orcos optaron por retirarse, pero no los dejamos escapar, así que, tensando mi arco, comencé a disparar flecha tras flecha. No sabía en qué momento Kili empezó a disparar su arco a los orcos que huían, pero, desgraciadamente, al quedarme sin flechas no pude matar a todos los orcos. 1-2 escaparon, dije con frustración mientras me giraba y hablaba con Gandalf, solo para encontrarme con miradas de sorpresa de los enanos mientras Gandalf y yo estábamos en el medio de un círculo donde más de una docena de orcos yacían muertos a nuestro alrededor. Nunca los hagas enojar, escuché a Philly decir en voz baja. 5-1. ¿Es realmente mi gramática tan mala como para decirme que debo escribir en mi lengua materna? 25. De todas formas, gracias a todos aquellos que me habéis dado vuestros consejos sobre cómo escribir, os lo agradezco enormemente. Punto de vista general. Después de la batalla, el grupo se reunió y conversó sobre el ataque que habían repelido. Orcos. Y eran demasiados para ser solo un grupo de exploración, dijo Thorin mientras se sentaba para recuperar el aliento, ya que estaba un poco cansado por el ataque repentino. 4. Nos están buscando, eso es seguro, dijo Gandalf, mirando seriamente a Thorin. Tenemos que movernos y rápido. Sí, tenemos que movernos y rápido. A instancias de Thorin, todos comenzaron a levantar el campamento rápidamente. A pesar del cansancio, se pusieron en movimiento con urgencia, ya que la situación lo requería. Los enanos, que solían ser muy meticulosos con su equipo, ahora lo guardaron apresuradamente en sus mochilas. Todo esto lo observaba el pequeño Bilbo, que se había escondido tras una roca cuando comenzó el ataque. Con manos temblorosas, empezó a guardar sus cosas. Al principio quería luchar con valentía contra los orcos, pero esta vez el miedo ganó, por lo que no tuvo más remedio que esconderse. 2. Punto de vista de Aldril. Al acercarme a mi mochila pude ver a Bilbo que guardaba sus cosas mientras sus manos temblaban. Sentí un poco de pena por él, ya que era natural sentirse abrumado por lo sucedido. Así que quise darle un poco de ánimo. Sé que más adelante la valentía de Bilbo florecerá, pero nunca está de más apoyarlo en estos momentos. Tuve la misma reacción cuando fue mi primera pelea que puso en peligro mi vida, dije mientras guardaba mis cosas. Ante mi comentario, Bilbo se detuvo un momento y luego continuó guardando sus cosas. Escuché a uno de los enanos decir que soy un cobarde por esconderme, su voz era baja, pero sonaba triste. No es cobardía esconderse para sobrevivir, además, nunca has luchado, ¿no? Eso era lo que me molestaba. Por lo poco que sabía de los libros, los enanos no eran groseros con Bilbo, que es lo contrario aquí. Sí, bueno, nunca he peleado ni he blandido una espada, me respondió en voz baja. Bueno, en ese caso no me importaría ayudarte un poco, al menos enseñarte lo básico para que puedas defenderte. Después de guardar mis cosas, me puse de pie mientras le daba a Bilbo una mirada de reojo. En ese caso, agradecería mucho tu ayuda. Pude ver cómo su triste semblante cambiaba un poco. En cierto modo, Bilbo me agradaba. Era un personaje que demostraba que incluso alguien tan pequeño y cobarde podía evolucionar hasta convertirse en alguien valiente y sin miedo a arriesgar su vida por sus amigos. Mientras Bilbo y yo nos dirigíamos hacia los caballos, pude ver cómo 2 cadáveres de orcos estaban pisoteados justo delante de Shadowstar. Parece que tú también tuviste un poco de acción, grandullón, dije mientras me acercaba al caballo, que relinchó feliz al verme. Tu caballo protegió a los demás. Girando la cabeza miré a Gandalf, que no sabía en qué momento se había puesto a mi lado mientras colocaba sus cosas en su caballo. Riendo levemente, asentí con la cabeza hacia Gandalf. Sí, así que parece que los orcos querían matar a nuestros caballos, pero afortunadamente Estrella de las Sombras los protegió. Mientras yo charlaba con Gandalf, los enanos comenzaron a agruparse y a tomar sus respectivos caballos. Mientras preparaban sus caballos, Gloin me miró con una mirada altiva. He matado a 6 orcos, ¿quién es el novato ahora? Levanté una ceja y me reí mientras negaba con la cabeza. Ahora entendía por qué su hijo Gimli sería tan competitivo y contaría los orcos que mata. Bueno, maté a 5 wargos y a más de una docena de orcos.
3 hiciste trampa, ya que Gandalf te ayudó. Respondió Gloin. 1, ¿de verdad cuentan cuántos mataron? Murmuró Bilbo después de ver la interacción que tuvimos Gloin y yo. Para entonces, ya todos habíamos subido a nuestros caballos y nos preparábamos para partir cuando se oyó un aullido en la noche silenciosa. Aulú. Nuestras expresiones cambiaron, ya que ese aullido no era una buena señal, y tenía razón, ya que Gandalf inmediatamente se giró para mirarnos mientras decía en tono serio: otro grupo de orcos, tenemos que movernos rápido. Pude ver cómo el rostro de Thorin se enfriaba y apretaba los puños con ira. Esos asquerosos orcos, dijo con voz profunda. Rápido, no perdamos más tiempo, suban a los caballos. Kili, Aldril, preparen sus arcos por si aparecen los wargos. Ante las instrucciones de Thorin y Gandalf, todos dejamos de relajarnos, ya que la situación se volvió seria nuevamente. Kili, tú a la derecha, dije mientras sacaba más flechas de mi mochila y las guardaba en mi carcaj. Afortunadamente, compré 2 docenas de ellas. 9 pronto dimos la orden a los caballos y comenzamos a cabalgar tan rápido como pudimos por el páramo denso y oscuro. Viajar por el desierto de noche es obviamente peligroso, pero afortunadamente estábamos todos juntos y los peligros se redujeron. Mientras avanzábamos, pude ver que del lado de Kili se acercaba un lobo wargo. Kili, ten cuidado, vienen wargos. Grité mientras preparaba mi arco. Mi grito hizo que Kili se tensara, pero afortunadamente reaccionó rápidamente y, con un disparo de su arco, mató al warg. Mierda uno. Pronto nos alcanzaron otros 2 wargs y vinieron hacia mí. Coloqué 2 flechas en mi arco y las disparé al mismo tiempo. Chis 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 warg. Maté a un warg, pero el otro cabrón logró esquivar por poco mi flecha y se abalanzó sobre mí. En ese momento me puse demasiado nervioso, nunca pensé que pudieran evadir mis flechas. Pronto, el warg saltó hacia mí mientras abría bien la boca, dispuesto a asesinarme con sus afilados dientes. No tuve tiempo de sacar mi espada y, en ese momento, sentí como si el tiempo se ralentizara mientras veía al warg acercarse lentamente. Crujido. Se escuchó el sonido de huesos rompiéndose y, con ese sonido, se vio el cadáver de un warg volar con su cabeza envuelta por un fuerte pisotón. En el momento más inesperado, Shadowstar levantó ambas patas traseras y asestó un golpe letal al warg que casi me mata. Me quedé atónito por un momento cuando Shadowstar reanudó su curso, tras detenerse por un breve momento cuando lanzó su patada. Seguí aturdido mientras alcanzaba al grupo. Solo el relincho enojado de Shadowstar me devolvió a la realidad. Lo siento, amigo, me confié demasiado. Gracias por salvarme, dije en voz baja mientras apretaba las riendas. Fui demasiado arrogante, demasiado confiado, esa maldita confianza casi me mata. Desde que transmigré, he tratado este mundo como si fuera una película. Este evento me dio un duro golpe de realidad. De ninguna manera soy el mejor arquero. Me dije a mí mismo con frustración. 2, ¿estás bien, Aldril? Escuché que Kili decía mientras seguíamos cabalgando. Estoy bien, solo fue un descuido. Afortunadamente, tengo a mi compañero para cubrirme, dije mientras Shadowstar relinchaba con una mirada seria en su rostro. Quizás la habilidad lenguaje universal me haga entender lo que Shadowstar quiere transmitir. Ten más cuidado, Aldril, escuché que Gandalf decía en mi oído, pero eso era imposible porque Gandalf estaba más adelante y todavía estábamos cabalgando. Uno lo entendí por Kili, mientras se acercaba con su caballo. Seguro que es magia, pero fuera lo que fuese, agradecí su preocupación. Yo ganaría. Mis arrogantes palabras resonaron en mi mente. Maldita sea, si casi me mata un warg, de ninguna manera puedo matar a Smaug en mi estado actual. Necesito hacerme más fuerte, me dije con una mirada resuelta en mi rostro. 7. Punto de vista general. Aldril volvió a experimentar un cambio. Su declaración hizo que su cabello comenzara a brillar levemente, como si estuviera respondiendo a su determinación. 6. Afortunadamente, no hubo más ataques de los wargs, pero aún así la tensión se sentía en el aire. La oscuridad del páramo mantenía al equipo alerta. Afortunadamente para Aldril, podía ver claramente en la oscuridad, no como si fuera de día, sino más claramente que la gente común, por lo que no estaba tan nervioso como los demás, pero aún así no bajó su vigilancia. El tiempo pasó lentamente y al cabo de unas horas la luna, que había estado oculta tras las nubes, volvió a emerger, dando un poco de luz al oscuro páramo. En ese momento, el grupo comenzó a disminuir el ritmo a medida que sus caballos comenzaban a cansarse, con excepción de Shadowstar, quien continuó como si las horas pasadas corriendo no fueran nada. ¿Cuánto tiempo llevamos corriendo?, preguntó Ori mientras se masajeaba el trasero. ¿Los orcos todavía te siguen? No sé.
Tengo que descansar, me duele el trasero. Sigan avanzando, no es necesario detenerse. Los lobos huargos son rápidos y nos alcanzarán si no nos apresuramos, dijo Gandalf, instando al grupo a seguir adelante a pesar de sus quejas. El grupo acababa de escapar de otro grupo de orcos no hacía mucho tiempo y la mayoría de ellos estaban cansados, ya que no habían podido dormir lo suficiente. Pasó el tiempo y cuando el grupo llegó a un bosque a mitad de una montaña, el cielo comenzó a aclararse y el sol comenzó a salir, dándoles esperanza de descanso para el grupo. Está amaneciendo, podemos descansar un poco ahora. Podemos descansar. Realmente no soporto más mi dolor de trasero. Tengo mucha hambre, necesito comer. Este comentario en particular lo hizo Bombur, quien no dejaba de quejarse de que tenía hambre. Al ver el estado en que se encontraba su grupo, Thorin se giró para mirar a Gandalf. A los orcos no les gusta la luz del día. Gandalf comprendió el significado de las palabras de Thorin y asintió. Debemos tomarnos un descanso. Al recibir el asentimiento, todos dieron un suspiro de alivio. Incluso Bilbo se bajó del pony con las piernas entumecidas y casi tropezó al caer. No fue el único. Bombur, bajando del caballo, se tiró al suelo y abrió los brazos como una estrella de mar. Creo que me voy a morir de hambre. Balin sacudió la cabeza y señaló una casa de madera destruida. Instalémonos allí, es un buen lugar. Bueno, descansemos un poco. Kili, Fili, alimentad a los caballos. Bombur, Bozur, traed algo de leña para el fuego. El resto, preparad la comida. Tras las órdenes de Thorin, el grupo de enanos comenzó a moverse. Aldril se bajó del caballo, se estiró y sus huesos crujieron mientras avanzaba hacia una roca un poco más arriba. Estaré observando. Sin preocuparse por nada más, Aldril subió a la roca y cerró los ojos levemente para descansar. Sin embargo, curioso, abrió su sistema y se llevó una grata sorpresa que lo emocionó. Puntos de atributo. 461. Hola. Aquí está su autor favorito. En ese capítulo quería darle un baño de realidad al protagonista. Recuerden que pudo luchar contra todos esos orcos y wargs gracias al apoyo de Gandalf. De acuerdo a lo dicho en el capítulo anterior, les agradezco mucho su apoyo, pero también me gustaría que me digan en qué estoy fallando, cómo puedo mejorar la gramática y hacerlo aún más legible. 7. Quiero mejorar y darte calidad en la escritura. Sé que mejoraré con el tiempo, pero tu ayuda acelerará ese proceso. Recuerde que Roma no se construyó en un día. 2.